El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Muy buenas tardes, bienvenidos todos, como cada miércoles, al Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Este es un ejercicio, una apuesta que hacemos la Confederación de Cámaras de Comercio, la Canaco Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Es una apuesta de una construcción colectiva, una construcción de ciudadanía ambiental. Es un intento, de recuperar los sentidos de la vida comunitaria, de consolidar las apuestas ambientales. Es un intento de un cambio cultural profundo que consideramos que las condiciones ambientales nos están haciendo señales de humo bastante claras en donde necesitamos tener un cambio, un retorno a la tierra, ¿no? Un retorno a reconocer la unidad que existe entre hombre y medio ambiente. Y creo que es un jalón de orejas a que reconozcamos que en la sustentabilidad, aunque a veces lo tomamos como una variable enemiga a la economía, sin pensar que es parte de la sustentabilidad. Entonces, ¿cómo poder, diría yo, ecologizar la economía, ¿no? Estamos ciertos que todos tenemos que recuperarnos más después de una pandemia de COVID. Necesita haber una recuperación económica, sí necesita haber, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerla? Yo creo que la pandemia del COVID nos dejó señales claras de que no estábamos haciendo las cosas bien y de que si se las seguimos haciendo igual, pues no nos va a ir bien. Yo creo que estamos llegando a puntos de no retorno. El medio ambiente nos está dando focos de que hay un punto de no retorno. Y entonces el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Alejandro está por nosotros aquí, Callejas, y vamos a hablar un poco sobre eso, sobre una recuperación verde, ¿no? De la recuperación verde a la transición justa y las oportunidades. Está con nosotros Alejandro Callejas Linares, es el director de Recuperación Verde en México de la Agencia Alemana de Cooperación Ambiental para el Desarrollo Sustentable en México. Estamos en nuestra transición número 59. Alejandro, bienvenido. Hemos estado aquí durante ya más de un año, cada miércoles intentando esta ardua tarea de construir ciudadanía. Atendemos temas entre agua, aire, educación, economía, política, cambio climático, demás. Esa es la intención, la ardua tarea en la que nos hemos enfrascado aquí, tanto la Concanaco, la Canaco y el SIGA de Tijuana. Voy a permitir, Alejandro, leer una semblanza, presentarte para que empieces con tu presentación. Alejandro Callejas Linares es biólogo por la Universidad Veracruzana, tiene un diplomado en corrientes filosóficas en la biología e intervención y planificación comunitaria. Está titulado del RUDETSI, del Instituto de Hyderabad en la India, de Emprendeduría Social y Comunitaria, certificado por el BID en Administración de Proyectos de Desarrollo y por la Universidad de Lund en Suecia, en Greening Economy. Fungió como asesor de universidades públicas y privadas, así como organizaciones sociales dentro y fuera de México en materia de ambiente, cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible. Su experiencia laboral abarca América, Europa, Asia y África. Fue subsecretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Chiapas desde 2008 al 2012 y posteriormente asesor principal de la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la tercera legislatura. Fue coordinador nacional del proyecto GEF sobre la implementación del protocolo de Nagoya en México en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD hasta marzo del 2020. Es miembro de la Red Global de Huella Ecológica, es becario
de BBV y cursa el máster en el Green Economy en la Universidad Lleida, en España. Cuenta con estudios de certificación y fue director general de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato desde el 2021 hasta inicios del 2023. Lideré una propuesta para el GEF sobre la restauración y paisajes productivos del corredor biocultural Centro-Occidente de México. Y actualmente es director del proyecto de recuperación verde de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, el GIZ. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a platicar. Es la segunda vez que estoy en este seminario. Muchas gracias a José Carmelo que me invitó la vez anterior y con mucho gusto. La vez pasada hablamos de este tema del oikos, ¿no? Que es la casa y de esta raíz griega que en realidad al referirse a la casa y en ecología y economía, pues es esencialmente lo mismo. Uno es logos, que es el estudio, el otro es nomos, que es la administración. Y la verdad es que si un griego viviera hoy estaría sumamente confundido de por qué nosotros entendemos la ecología de una forma y la economía de otra. Y algo que he podido aprender y de forma muy pragmática hacer en mi vida profesional es justamente a llevar las dos cosas en el mismo sentido, ¿no? Es muy fácil de entender y el reto que tenemos el día de hoy es que estamos, y más adelante vamos a platicar un poquito, llegando y sobrepasando ya esos límites planetarios que tenemos debido a que nuestro sistema Tierra, aunque es un sistema abierto, digamos, desde el punto de vista físico-químico, es decir, tenemos intercambios de energía y materiales con el universo, básicamente para el periodo de vida que tenemos como seres humanos y para la dinámica que existe entre las tres leyes de la termodinámica y lo que sucede en la Tierra con los flujos entrópicos y lo que sucede con la entalpía hacia el universo, pues no nos damos cuenta de que vivimos en un universo abierto y lo consideramos o lo tenemos como si fuera un universo cerrado. Por eso las externalidades negativas de los procesos económicos que tenemos se sienten de manera más o menos inmediata, es decir, se sienten en un periodo de vida, en una generación. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Ahorita nos vamos a centrar, y eso es también gracias por estar aquí de varios estados, porque hay muchas de las cosas que vamos a platicar que territorialmente las voy a ubicar en 9 estados del Bajío, pero que estamos trabajando para que todo esto pueda crecer y poder abarcar esencialmente todas las regiones del país. Entonces, ¿qué es esto de la transición justa? Y voy a empezar antes de la recuperación verde con la transición justa para situarnos. Básicamente, la mayor parte de las personas conocen el tema de cambio climático porque hay una convención de Naciones Unidas que surgió de la Cumbre de la Tierra en 1992 y que es la convención que ve y hace COPs cada año para hablar del tema de clima. Hay una convención para el tema de biodiversidad también derivada del 92 y una convención sobre lo que tiene que ver con degradación y desertificación de tierras. Entonces, estas tres grandes convenciones son lo que ha guiado más o menos la agenda en términos ambientales a nivel global y de los países. Y sin embargo, hacia 2015, la comunidad internacional, justamente al seno de la Convención de Cambio Climático, comenzó a hablar de un proceso de transición que requerimos como sociedad, como humanidad. Y digamos, este hito en 2015, porque en 2015 básicamente fue cuando se firmó el Acuerdo de París en el tema de clima. En 2015 fue cuando se estableció la Agenda 2030 con los ODS. En 2015 fue cuando, digamos, todo el camino de Addis Abeba, que es la parte de financiamiento para el desarrollo y todo lo que tiene que ver con el manejo integrado de riesgos de desastres, tuvieron sus reuniones y tuvieron lineamientos con un horizonte a 2030 y 2050. Y aquí surgió esta idea de la transición justa. ¿A qué se refiere este concepto? Y primero se los voy a definir para que veamos
y tengamos una orientación de hacia dónde va la plática y cómo es el camino, porque no es uno solo, son varios por los que podemos caminar. Y el ejemplo más claro es cuando nosotros pasamos de utilizar vapor a utilizar, digamos, en la revolución industrial, a utilizar el carbón para poder producir a su vez más vapor y poder hacer muchas más cosas, con un esfuerzo que no era solamente humano, sino que venía de un proceso bioquímico, pero que tenía una parte de desarrollo tecnológico y que hacía en ese momento eficiente el trabajo. Entonces, cuando comenzamos a utilizar carbón, que fue en la parte de la revolución industrial y a desarrollar mucho más las máquinas de vapor, hubo grandes ganadores y grandes perdedores. Es decir, la gente que se dedicó a las minas, que estaba extrayendo carbón, sobre todo en el Reino Unido y en todo el mundo después, tuvo periodos de vida muy cortos, morían muy jóvenes, estaban en condiciones insalubres y una parte de la sociedad se benefició completamente de la renta que significaba este desarrollo económico y tecnológico y se comenzó a hacer más grande la brecha entre la gente que menos ganaba y tenía empleos más precarios y tenía muchos problemas de salud y la gente que alcanzaba altísimos niveles de bienestar. Este ejemplo se los pongo porque nosotros en esencia somos una sociedad energívora. Sí, obviamente vivimos de comida, de frutas, de verduras, de proteínas animales, pero todo eso no es más que la transformación de la energía que llega del sol y el proceso a lo largo de la cadena trófica para que podamos después nosotros digerir todas esas proteínas, vitaminas y minerales que nos da, digamos, la productividad ecológica de la Tierra. Pero somos una sociedad que depende de la energía para casi todas sus actividades. Entonces, mucho del concepto de la transición se refiere a una transición de un modelo energético para satisfacer las necesidades de la sociedad hacia otro modelo energético que no tenga las externalidades tan fuertes que tiene el aprovechamiento de combustibles fósiles. Pero no solamente es la energía, son todas las actividades que llevamos a cabo. Y algo que pudimos ver con el tema de la pandemia del COVID es que las afectaciones fueron muy fuertes y las secuelas todavía las seguimos padeciendo el día de hoy. Y no me refiero solamente a la parte física, sino a la parte estructural. Y ahorita vamos a ver algunos de los datos de todo esto y cómo este punto de partida de la recuperación de nuestra economía después de la pandemia puede ser una recuperación verde. Aunque ya pasaron algunos años y parece que ya se nos olvidó que fue esto de la pandemia, todavía hoy tenemos esos efectos y están haciendo más grandes las brechas que tenemos en la parte de desarrollo económico y están afectando profundamente a las unidades económicas que tenemos para que a su vez estas mismas unidades tengan la madurez y la visión de poder hacer una transición hacia otros modelos de desarrollo más verdes y con un enfoque más restaurativo. Entonces, vamos a irnos por este camino. Les voy a presentar algunos datos para ir centrando la discusión. Por favor, me pasa que sigue. Bueno, vamos a hablar de todo este universo económico ahorita de las MIPIMES. No solamente porque es con Canaco que está aquí invitándonos, sino porque la actividad de las MIPIMES es fundamental. Si ustedes ven ahí, es casi 40% del PIB y casi la mitad de todos los empleos que hay en el país. 98% de todos los empleos que hay son generados por las MIPIMES. Y esto es sumamente importante. 37% están lideradas por mujeres, 63% por hombres. De 64% es la principal fuente de ingreso de la población y 91% de todo ese universo resultó afectada por el tema del COVID. Estamos hablando de que 8 de cada 10 MIPIMES realizaron cambios en su negocio ante el impacto del COVID y esto sobre todo porque no hubo programas estructurales de parte del gobierno para poder atender esto. Entonces las MIPIMES se vieron en la necesidad de tener impactos fuertes en recortes salariales, en muchos casos
y los números que arroja el INEGI nos dicen que el 13% de todas las MIPYMES recortaron salarios o recortaron prestaciones laborales o seguridad social con tal de seguir brindando el empleo. ¿Por qué es importante este punto de partida con el tema del COVID? Cuando nosotros hagamos esta transición, vamos a tener una generación importantísima de empleos, pero también se van a perder muchos empleos. Y entonces necesitamos estar preparados para enfrentar ese desafío. Lo que dicen los datos a nivel de América Latina es que cuando comencemos a madurar el tema de la transición justa y de aquí al año 2030, se espera que se generen aproximadamente en toda la región de América Latina algo así como 22.500.000 empleos. Al mismo tiempo, como va a cambiar la vocación de muchos de los negocios y las unidades económicas, se estima que se van a perder casi 7.500.000 empleos, lo cual es muchísimo, pero nos vamos a quedar con un balance neto de alrededor de poco más de 15 millones de empleos. Eso quiere decir que de todos modos esta oportunidad de la transición nos va a dar un volumen alto de empleos, pero ya con otro tipo de modelos de negocio. Entonces, tenemos que aprovechar esto para poder transitar a una nueva etapa de lo que es el modelo de negocio a nivel de las MIPYMES. ¿Me pasas la que sigue? Lo que podemos ver es que entre 2019 y 2021, esto, si ustedes ven los mapas, pueden ver los estados en donde murió la mayor cantidad de MIPYMES, que es Quintana Roo, Colima, Nuevo León, Aguascalientes y Tabasco, y los estados donde hubo una menor muerte de MIPYMES, que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Estos números son bien interesantes si ustedes los analizan, porque casi en este mismo periodo teníamos datos tanto del INEGI como de las cámaras empresariales de que ya entre el 35 y el 40% de la economía es informal o era informal en el país. Y eso a veces no se dimensiona de la forma que se debe dimensionar, porque nadie pone el criterio de tributación o de seguridad social a la mitad del enunciado. ¿Y esto qué significa? Que los estados donde menos MIPYMES murieron, en algunos casos es donde más negocios informales existen. Y donde más MIPYMES murieron, que tenemos el registro del mayor número, es porque están asociadas a cadenas de valor importantes. Entonces tienen que ser formales, tienen que estar registradas y por eso sabemos que dejaron de existir. Y esto es importantísimo porque ya nos dice que si se murió o murieron más de 1 millón de MIPYMES de las que tenemos registro, obviamente hubo mucha de la economía informal que también dejó de tener actividades, lo cual aumentaría el volumen de la actividad económica, sin tener un apoyo del gobierno o un programa específico que atendiera en su justa dimensión lo que significó la crisis del COVID. En lo que resulta es en que el día de hoy, pues tenemos ya una recuperación muy importante de las MIPYMES a nivel nacional, pero con un altísimo número de informalidad en los nuevos negocios. ¿La que sigue? ¿Por qué es importante hablar de las MIPYMES? Una, representan el 90% de las empresas o unidades de negocio a nivel mundial. Esto es entre el 60 y el 70% del empleo y 50% del PIB mundial, lo cual no es decir poco, es decir, al mundo lo mueven las MIPYMES. Y eso, cuando hablamos de la región de América Latina y el Caribe, significa que en nuestra región representan cerca del 99% del total de las empresas, ¿sí? Y generan o son responsables casi del 70% de la fuerza laboral empleada. Entonces, ¿qué es lo distinto de lo que sucede en otras regiones del mundo que también sientan su economía en las MIPYMES de lo que sucede en América Latina? Es que la aportación que se hace al Producto Interno Bruto del país es relativamente baja y eso lo que muestra es que hay deficiencias en la integración para la generación de valor a nivel macroeconómico y obviamente en estos tractores que pueden arrastrar la producción y los servicios que justamente ofrecen las MIPYMES. En México, pues ustedes saben, cuando hablamos de micros, pues son de 1 a 10 colaboradores, tienen una facturación anual limitada a un tope de 4 millones de pesos y la gestión de sus operaciones regularmente
se apoya en colaborar con otras entidades. Entonces, eso también nos dice que necesitamos ahí rellenar esa brecha que está aumentando estos periodos de vida de las MIPIMES, ¿no? A nivel micro, muchas veces tenemos periodos de vida de 1 año o 2 años antes de que muera la iniciativa o este pequeño negocio del que estamos hablando, ¿no? Eh, Me voy a centrar ahorita en el Bajío, que es donde estamos desarrollando este modelo de manera inicial, para poder después extrapolarlo a través de otros socios a nivel nacional y queremos también hacer una hoja de ruta nacional para el nuevo gobierno, sea quien llegue obviamente a la presidencia de la República y que pueda enfrentar de mejor forma este desafío y pueda generar hojas de ruta muy específicas que impliquen inclusive adecuaciones a los marcos legales y al marco habilitador que apoya el desarrollo económico a través de las MIPIMES. Entonces, en el Bajío nos vamos a centrar. Estamos no solamente hablando de los estados del Bajío, aquí también hay una caracterización biológica y ecológica que se denomina el Corredor Biocultural Centro-Occidente, en donde están, digamos, los estados de San Luis, Zacatecas, eh, Guanajuato, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Nayarit y Michoacán. Sumamos a esta ecuación a Querétaro, justamente por el desarrollo que se tiene, y estamos generando un modelo de intervención, el cual les voy a contar hacia el final de la plática, que justamente se centra en el apoyo y el soporte a las MIPIMES. ¿Me pasas la que sigue? ¿Por qué? Pues porque queremos apoyarles a una caracterización para que las MIPIMES puedan convertirse, aquellas que puedan convertirse en MIPIMES verdes y regenerativas. Esto es, que puedan mutar su modelo de negocio hacia tener mejores prácticas ambientales y eso no solamente les ayude a cumplir con algunos de los ODS que pueden ver ustedes aquí identificados, de todos modos se va a quedar la presentación si quieren después echarle un lente mucho más detallado, sino que lo que queremos es que podamos atacar algunos de los, digamos, de los criterios que hemos visto que hacen que las MIPIMES carezcan de competitividad y que eso no les ayuda a poder transitar hacia modelos de negocio más verdes y regenerativos. Uno son los márgenes de ganancia bajos, la falta de financiamiento para desarrollarse y consolidarse, un alto nivel de competencia que existe en el mercado para sus actividades, las necesidades para desarrollar capacidades de negocio y la corta vida de las microempresas. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Entonces, lo que queremos ayudarle a las MIPIMES es que puedan no solamente cubrir sus actividades administrativas, sino que utilizando un set de criterios que nosotros tomamos de un par de normas ISO, poder ayudarles a que puedan transitar hacia esta idea de modelos de negocio verdes y regenerativos. Uno es el tema de la circularidad, que seguramente ustedes ya han escuchado mucho, que tiene que ver con impacto positivo, servicios circulares, transformación hacia desmaterialización de los modelos económicos, alianzas empresariales, el tema de valor compartido, que son los modelos de organización de economía solidaria y social, las agrupaciones de colaboración con enfoque de valor compartido y redes, y los modelos de organización comunitaria. En la parte de bioeconomía, pues actividades vinculadas a biomateriales o que sean regenerativas completamente en aprovechamiento de productividad primaria, productos y servicios en cadenas de valor y nichos locales para productos verdes y locales, y el tema de digitalización, que es ya el uso de tecnología e innovación para la operación y seguimiento, desarrollar capacidades vinculadas a la digitalización y poder aprovechar el desarrollo de startups y fintech para poder reducir costos. Entonces, es parte de lo que estamos tratando de ubicar que podemos hacer para ayudar a las MIPIMES a que puedan no solamente ir rellenando esas brechas que existen, sino que sabemos lo complejo que es también adquirir financiamientos por las tasas de interés de la banca comercial. Inclusive la banca de desarrollo aún tiene algunos desafíos que poder enfrentar y pues pensamos que necesitamos instrumentos ad hoc para poder atender específicamente este tipo de necesidades de mutar las empresas hacia que sean verdes y regenerativas. Y en este sentido,
nosotros hacia finales de este año estamos por desarrollar un instrumento financiero a través del cual, en la zona del Bajío, estaremos haciendo una convocatoria para poder financiar bajo ciertas reglas algunos proyectos y algunas actividades y algunas mejoras que requieran las MIPIMES para poder transitar sus modelos de negocio, ¿no? ¿La que sigue? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tenemos con este tema de las MIPIMES verdes y regenerativas? Aquí me parece que es algo interesante de lo que Jessica comentaba al inicio, y es que yo lo resumo mucho en que estamos en un momento en la historia en donde podemos llevar a cabo esta transición de dos formas, o por diseño o por emergencia. Y regularmente nosotros, y desafortunadamente, actuamos por emergencia en lugar de actuar por diseño. Y es muchísimo más barato actuar por diseño que actuar por emergencia. Por ejemplo, en lo que dicen los datos a nivel internacional en el tema de reducción de riesgos de desastres por fenómenos hidrometeorológicos extremos, es que de cada dólar que nosotros invirtamos en prepararnos y diseñar nuestras ciudades, nuestras casas, nuestra infraestructura física de forma resiliente y considerando los escenarios climáticos, nos vamos a ahorrar de 4 a 7 dólares, que es lo que necesitamos para poder atender la emergencia. Entonces es infinitamente más caro atender el resultado de una desgracia que prevenirla. Y aunque ya es caro de por sí prevenirla, nos va a salir más barato. Y estamos hablando solo de dinero. Si hablamos de vidas humanas, pues obviamente eso tiene un impacto terrible. Nosotros en la agencia alemana estamos ahorita, junto con otro de los proyectos que tenemos, buscando hacer un análisis justamente en colaboración con la Asociación de Bancos de México y con la Asociación de Aseguradoras, para saber, por ejemplo, cuáles son los costos que ha tenido el impacto de dos huracanes categoría 5 justamente considerando el tema de Acapulco, que pasó muy recientemente, y otro categoría 5 que también nos pegó en el Pacífico hace algunos años, e igual forma tener destinos de alta presión por escasez hídrica. Y eso justamente a las instituciones bancarias y a las instituciones de aseguramiento les sirve para el diseño de productos financieros que respondan a lo que está sucediendo en la realidad. Y eso pues nos va a ayudar también a que la taxonomía que hay sostenible a nivel nacional que tiene la Secretaría de Hacienda y que está trabajando con todos los actores del ecosistema bancario y financiero pueda ayudarnos a ir mutando también este tema de las finanzas y los productos financieros para que podamos tener mejores ventajas competitivas a la hora de poder pensar en negocios verdes y regenerativos y que quien siga produciendo o llevando a cabo las actividades como de manera usual se viene haciendo, que sean altamente intensivas en carbono y con grandes externalidades negativas hacia el ambiente, pues cada vez tengan tasas de interés más alta en los servicios financieros y obviamente debido al riesgo que implica la actividad para todos los demás, pues que tengan menores condiciones de crédito para poder establecer sus propias actividades, ¿no? Entonces, es algo que ya está sucediendo en el ecosistema en México, que está pasando también en otros países y que justamente los actores financieros están poniendo su foco en esto, ¿no? Entonces, eso es solamente una parte de las ventajas de ser una MIPYME verde y regenerativa. ¿Qué es lo que sucede hoy? Tenemos un valor adicional, es decir, podemos añadir valor a las actividades de las MIPYMES, no solamente en términos de aquello que pueden comunicar, sino también en términos del valor reputacional del producto. Y por ejemplo, en el tema de turismo, en el tema de algunos negocios de servicios, el valor reputacional es importantísimo porque es lo que le da al cliente la posibilidad y la seguridad de que está haciendo una actividad o está consumiendo un servicio o producto que no está generando impactos negativos al ambiente. Y eso es algo que el día de hoy tiene todavía un gran valor. Es decir, ahorita todavía en el país estamos y en otros países en la parte que se denomina business as usual, es decir, estamos produciendo de manera tradicional lo que tradicionalmente hemos venido haciendo y que tenemos que cambiar. Todavía hay
un buen periodo de tiempo, al menos de unos 5 o 10 años, en donde todas las empresas, no solamente las MIPYMES, que comiencen a mutar su modelo de negocio van a tener grandes ganancias. Después de este tiempo, como ya va a haber una arquitectura del sistema financiero y muchas empresas van a haberse movido, las ganancias también obviamente van a ser más marginales. Ya va a haber una competencia también entre MIPYMES o grandes negocios verdes y regenerativos y obviamente la situación y la realidad económica va a ser distinta, pero todavía estamos en el momento en el que se puede tener un gran valor en relación con la producción si se es verde, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, piensan en el caso del Valle de Guadalupe que tienen ahí en Baja California o en Querétaro, en la parte vitivinícola, yo he trabajado con una de las asociaciones de vitivinicultores ahí en el Valle de Guadalupe y es complicadísimo, por ejemplo, generar o hacer, después de que ya se tiene establecido un viñedo, que el viñedo se pueda certificar como orgánico, ¿no? Entonces, en el caso de Guanajuato, por ejemplo, que son viñedos aún muy jóvenes, que ya nacieron con esta idea, hay 3 viñedos ahorita que ya nacieron con la certificación orgánica desde su primera etiqueta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El mercado lo está pagando, ¿no? El mercado que compra bien lo está pagando y ellos no tuvieron que hacer el enfoque transformacional porque ya nacieron con esa visión, ¿no? Y porque no solamente es la parte orgánica, es la parte de los polinizadores, es la parte del trabajo justo y bien remunerado, etcétera. Entonces, hay grandes oportunidades para poder ganar si podemos visualizar que podemos diferenciarnos de los otros modelos de negocio y podemos comunicarlos de manera adecuada, ¿no? Existen nuevas oportunidades, nuevos mercados, podemos tener una buena relación con los clientes, con los empleados, generar una buena relación con los inversionistas y con las comunidades locales y obviamente el posicionamiento de marca que se requiere puede ayudarnos a tener muchísimas ventajas competitivas, ¿no? Si vamos atendiendo estos desafíos, y vamos aprovechando las oportunidades que vamos teniendo, ¿no? Una de las cosas importantes, por ejemplo, que se ha discutido poco en el país, pero que es una realidad muy importante, es que, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea tiene una prerrogativa que se llama el Objetivo 55, que es disminuir en 55% el volumen de sus emisiones para el 2030, que eso, digamos, es un aumento altísimo de sus ambiciones, porque lo tenían al 2050 y lo bajaron al 2030, es más de la mitad. Y para hacer eso, están poniendo, entre otras cosas, una cosa que se denomina impuesto de ajuste en frontera. Y lo primero que están haciendo es tasar los grandes elementos para, digamos, los grandes tipos de obra y que se dan a través de importaciones, ¿no? Que es el hidrógeno verde, eh, toda la parte de agroquímicos, cemento, acero, y por ahí hay otros dos que se me están olvidando, pero lo que va a gravar ese impuesto es la diferencia de la producción. Es decir, si yo produzco o voy a importar acero o hidrógeno verde, que ahorita es una gran oportunidad de negocio, a la comunidad europea, y yo no puedo acreditar que ese bien que estoy mandando para allá está hecho con energía renovable, está hecho con buenas condiciones laborales de los empleados, respetando el medio ambiente y teniendo menos o cero impactos sociales, como si ese mismo bien o servicio se produjera en la Unión Europea, la diferencia en el costo va a ser el valor del impuesto. Entonces, eso va a hacer que las empresas cuyo mercado sea la Unión Europea van a tener que cambiar por completo su sistema de producción y sus estándares socioambientales. Ese sistema de prueba ya está hoy en la Unión Europea y para 2026 va a ser obligatorio. Y ese mismo tipo de impuesto, no tardando, va a ser parte de las discusiones que vamos a tener con nuestros socios comerciales en Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Pues porque hacia allá va la economía.
Para 2026 en la Unión Europea se va a comenzar ya a hablar de los commodities. Y, por ejemplo, cosas como el cacao, la miel, el café, van a sufrir el mismo tipo de ajuste de impuesto en frontera. Entonces, estamos hablando que si para 2030 no somos capaces en México, que por ejemplo somos exportadores netos, no solamente de café, de miel y de cacao y de otros enseres en términos de agroquímicos, de acero y de otras cosas, pues vamos a perder muchas oportunidades de negocio y nos vamos a ver en grandísimos problemas. Porque lo que va a pasar es que estamos hablando ahorita, por ejemplo, de acero, pero en el momento que hablemos de automóviles, y por eso estamos también trabajando en el Bajío, pues tenemos más de 12 plantas armadoras en los estados que les comenté hace rato. No solamente de automóviles, de autopartes, de automotores y todas las cadenas de valor que implica eso. Y también hay muchas MIPIMES ahí. ¿Y qué es lo que va a suceder? Y se los digo porque yo he platicado con algunos CEOs de estas empresas. Ellos me dicen, mira, si para 2026 yo no tengo el 100% de la energía aquí en donde estoy renovable, me va a salir más barato moverme a otro país. O sea, yo no puedo seguir produciendo porque no voy a vender lo que voy a producir. Va a ser más el impuesto que me van a pedir, entonces me va a salir más barato mudar mis operaciones. Y lo mismo va a pasar con el nearshoring. Entonces, tenemos que ir viendo cuál es la oportunidad que tenemos hoy, hacia dónde nos podemos ver y cuáles son los beneficios que eso implica. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Aquí obviamente lo que tenemos hoy pues son distintas áreas de incidencia, tenemos un montón de desafíos ambientales, sociales, tenemos muchísimos ecosistemas impactados, los procesos de gobernanza tienen que también ser distintos, tenemos que ejercer diálogos tripartitas entre el sector privado, digamos los dueños de los negocios, los empleados, las asociaciones sindicales, el gobierno. Nosotros como cooperación internacional tenemos que abonar con el apoyo técnico y financiero para que esto pueda suceder y poder comenzar a cazar estos dos elementos entre atacar las vulnerabilidades que tenemos en términos ambientales y cuál es la oportunidad que tenemos de poder transicionar de manera justa para movernos hacia estos modelos de negocio verdes y regenerativos. ¿Por qué? Pues porque tenemos riesgos físicos en la cadena de valor, de transición hacia el core business del negocio, de adaptación basada en ecosistemas, de adaptación basada en comunidades, de regeneración ecosistémica. El día de hoy, por ejemplo, el país, según el sistema de cuentas económicas y ecológicas del INEGI, debe tener un pasivo ambiental más o menos equivalente a alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Para que se den una idea, todas las actividades de medio ambiente que tiene el gobierno mexicano significa una inversión en gasto corriente y de inversión de aproximadamente menos del 0.1% del PIB. Entonces, si hacen una aritmética simple entre invertir 0.1 del PIB en todas esas actividades y tener un pasivo que está creciendo, que es mayor al 5% y que es agotamiento y degradación, o sea, hay una parte de ese costo que ya no vamos a poder recuperar y se va a quedar como una deuda para 10 o 15 generaciones, o estamos hablando de 250 o 300 años, pues entonces tenemos que preocuparnos, porque si no equiparamos la inversión para atender el pasivo, les va a pasar lo que les pasa en su casa o lo que les pasa en su negocio. Si ustedes gastan más de lo que tienen, va a llegar el momento en el que se va a acabar todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Puede tener acciones de adaptación al clima, preservación ecosistémica, acciones de adaptación, identificar vulnerabilidades. Y esto es porque ya estamos, como bien lo dijiste, Jessica, llegando a estos límites planetarios, ¿no? Esta imagen de los límites planetarios es parte de la teoría que maneja la doctora Raworth de la economía de la rosquilla, la economía de la dona, en donde pone un cierto piso, digamos, y un techo. El piso es el mínimo. La parte, digamos, que ustedes pueden ver en verde en la imagen es donde se desarrollan de una manera sana las actividades. Y la parte roja es cuando ya sobrepasamos esos techos planetarios, ¿no? Y estamos hablando de que, por ejemplo, en términos de la integridad de la biosfera, pues ya pasamos, ya estamos sobreutilizando la capacidad de la biosfera, ¿no? Entonces, estaba en rojo completamente porque ya la sobrepasamos, ya pasamos de esta parte verde
ya pasamos el techo y ya nos encontramos en un estado crítico, ¿no? Y es crítico y a veces no lo vemos tanto, pero si ustedes van y se echan una vuelta, yo fui el año pasado a una reunión justamente a platicar de otro tema a Mexicali, y estaba hablando con varios de los pescadores y gente de las universidades y me enseñaron imágenes de ahí del Golfo de California donde había hace 2 años bosques de algas columnares, ¿no? Que es exactamente como un bosque que ustedes se imaginen en tierra, pero que está en el océano. Hoy ya no hay nada. En menos de 2 años desaparecieron hectáreas de bosques de algas. Ahí ahora solo hay erizos y es un páramo sin vida, en una zona que era una de las más maravillosas del planeta. Si ustedes se quieren mover al Mar Caribe, van a ver que los corales están muriendo. Ya hay una muy buena parte de los corales que se murieron y que no estamos pudiendo recuperar, porque los sobrepasar esos límites planetarios tiene efectos muy fuertes para los cuales no somos capaces de responder en una escala de tiempo adecuada. Entonces, justamente lo que nos pone Raworth en este nuevo modelo de economía es que la economía, si ustedes estudian, y seguramente, o espero que aquí haya algún economista, yo la primera vez que di clases en economía en el posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM fue en 1998. Por poco me sacan los estudiantes a tomatazos por hablarles de estas cosas, porque cuando uno estudia economía, y yo estudio también economía, pues le enseñan a uno que la economía es como un tubo que va bajando, ¿no? Que tiene una entrada, que tiene una salida, que eventualmente tiene fugas, que hay distintos tipos de aprovechamiento, y nunca se aprende la economía como un ciclo en donde nada de lo que se genera sale del sistema. Digamos, nosotros mandamos naves fuera del planeta y la basura que hay ahí ya de los satélites y todo, pues sí, mandamos la mayor parte de algunas cositas allá afuera, pero todo lo demás se queda aquí en el planeta. Entonces, pues no es una entrada y una salida, es una recirculación de un montón de cosas que desde la escuela tenemos esa parte donde requerimos fortalecer esas capacidades para que los economistas entiendan que estamos hablando de ciclos biogeoquímicos, que no estamos hablando de una economía que se da fuera del ámbito de la naturaleza, porque todavía los modelos de economía neoclásica, si ustedes iban por ejemplo, a aprovechar un bosque, el valor del bosque era cero o menos algo. O sea, no solo no valía, porque además necesitaba yo capital, bienes de capital y trabajo para poder aprovecharlos, entonces en el análisis costo efectivo se ponía como un valor negativo contingente. Entonces, eso es, obviamente hoy lo vemos ridículo, pero durante décadas fue el modelo que sentó las bases de lo que después fue el neoliberalismo y que hoy está tratando de recomponerse, ¿no? Porque muchos de los efectos negativos que tenemos en la naturaleza, aunque positivos en el nivel de bienestar, han tenido un alto costo y se va a reflejar en la posibilidad del bienestar de las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, estamos ya alcanzando muchos de estos umbrales a nivel planetario y requerimos que eso cambie, ¿no? La que sigue. ¿Cuáles son los factores habilitadores que identificamos para que podríamos decir que sí estamos en condiciones de generar ese cambio a nivel de microempresas y de MIPIMES para que se puedan convertir en verdes y regenerativas? Creemos que si nos enfocamos en sus capacidades, programas de desarrollo y fomento y sinergia con otros actores, podemos ayudarles a que las cosas cambien. Ustedes pueden ver aquí en este pequeño esquema la parte, digamos, macro del gobierno y los reguladores, lo que tiene que ver con el desarrollo de capacidades y el tema de certificación. Aquí estamos hablando de habilidades, no estamos hablando de certificaciones tipo ISO, estamos hablando de sellos, de cosas muchísimo más sencillas que pueden dar un valor agregado a lo que se esté haciendo. Y también la parte de innovación y emprendimiento. Y por ahí, pues también el tema del financiamiento, la inversión, la cooperación internacional y todos los actores que tienen que jugar en este ecosistema para que podamos ir transitando de modelos de negocio verdes a modelos de negocio regenerativos y que esto nos ayude a tener una transición justa
que nos permita seguir teniendo capacidad ecológica para mantener la economía de las siguientes generaciones y los siguientes años. Pásame la que sigue, por favor. Ahora, ¿qué nos encontramos, por ejemplo, en el Bajío? Y aquí me voy a centrar, nos vamos a centrar en el Bajío, pero ustedes se pueden ubicar en cualquier parte del país y van a ver que esto es lo mismo. Nosotros estamos trabajando en este momento como Agencia Alemana de Cooperación, como GIZ, con otros actores internacionales. Estamos trabajando con FAO, con el Instituto para el Crecimiento Global Verde, con una iniciativa de finanzas de la biodiversidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con un fondo económico de capital privado. Digo, siempre decimos, si no basta con las buenas intenciones, si no hay dinero, pues no hay tanto amor. Entonces, necesitamos también ese tipo de infraestructura financiera. ¿Qué nos encontramos en territorio? La figura que ustedes pueden ver, creo que en la izquierda, que es una simplicidad organizada. Ahorita justamente hoy tuve una reunión con un grupo de proyectos que están trabajando en el Bajío y hemos identificado aproximadamente alrededor de unas 15 o 17 iniciativas que están trabajando en el Bajío en aspectos que tienen que ver con distintos tipos de sectores, es decir, sector agro, sector de servicios, sectores financieros y sectores de emprendimientos, de fintech, de startups y la parte de MIPIMES. Pero cada quien está haciendo lo que quiere y cada quien lo está haciendo por su lado y hasta hace unos meses ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo unos y otros. Entonces comenzamos desde hace 6 meses a pasar a la siguiente figura, que es una complejidad desorganizada, es decir, comenzamos a identificar a estos actores, comenzamos a juntarlos, comenzamos a reunirnos, comenzamos a generar confianza y alianzas institucionales para poder pasar a este otro nivel de complejidad organizada. Actualmente estamos en ese nivel de complejidad organizada, pero para que se den cuenta y solo por ponerles un número, nos encontramos en que aproximadamente todos estos actores de los que les estoy hablando, estamos trabajando en estos estados de la región del Bajío y estamos haciendo una inversión aproximadamente solo de aquí entre 2024 y 2025 de alrededor de entre 15 y 17 millones de euros, que es un mundo de dinero. El problema es que no estamos organizados para poder hacerlo mucho más productivo. Entonces, si no nos organizamos para hacerlo productivo, no vamos a ser capaces de generar los cambios en la realidad que requerimos. Y la orientación, y esperamos llegar ahí en unos 2 o 3 meses, es que tengamos una complejidad funcional, en donde podamos estar trabajando justamente cada una de las iniciativas, dialogando con otras iniciativas y construyendo con los actores que debemos de construirlas sin necesidad de estar pisándonos o poniéndonos los pies. Entonces, ¿me pasas la que sigue, por favor? Lo que estamos haciendo es poder tomar todas las iniciativas que tienen una entropía altísima, porque en realidad, como no nos hablamos, inclusive esto se los digo a nivel de la oficina de la GIZ, tenemos un clúster en donde yo trabajo, que es el clúster clima, tenemos muchos proyectos, y a veces no sabemos qué está haciendo el proyecto que se sienta a mi lado todos los días. Entonces, hasta eso nos comenzamos primero, digamos, en casa, y después fuimos involucrando a otros actores, y ahorita estamos seleccionando el territorio. Justamente por eso estamos haciendo la implementación en el Bajío. Pero muchos de los efectos que vamos a generar van a ser extrapolables a cualquier otra región del país. Entonces, estamos haciendo una cosa que se llama solución integrada para poder lograr la transición justa. Entonces, estamos enfocándonos ahorita en el territorio. Ahorita esta es una primera parte, pero esto se puede extrapolar de manera sencilla a otras regiones y aquí yo los invitaría a que si quieren colaborar, obviamente nos contacten, sigan las redes, etcétera, de la labor que estamos haciendo para que ustedes puedan ver en qué parte se puede incrustar su trabajo o qué podrían tomar ustedes para sus propias regiones. Por ejemplo, nosotros en este diseño ad hoc que vamos a hacer de un instrumento financiero, pues va a ser para otorgar financiamiento de manera preferente
y con una tasa de interés cero al inicio y después con un poquito de intereses, porque no se busca la rentabilidad a corto plazo, sino la rentabilidad a largo plazo de los negocios. Entonces, ese tipo de cosas es algo que ustedes podrían también ir visualizando e ir trabajando en ellas. ¿La que sigue? Ahorita, y eso es para que también ustedes vean que les vengo a hablar de algo que está sucediendo actualmente y justamente por la experiencia que tenemos de cómo se han llevado las cosas, estas etapas uno, 2 y 3. La etapa 3 concluyó justamente el día de hoy, justamente con esta reunión que tuvimos, con los proyectos de la iniciativa IKI, que es una iniciativa climática del gobierno alemán y que financia muchos proyectos aquí en México. Y vamos hacia el siguiente mes para poder formalizar de aquí a finales de junio y después a finales de julio ya el documento integrado de trabajo para poder hacer todos los procesos de intervención. Entonces, no solamente vamos a estar generando esta suerte de instrumento financiero, también vamos a trabajar para el desarrollo de estándares de competencia. Justamente vi que me apareció aquí el globito de la pregunta de cómo se identifican las MIPIMES verdes y regenerativas. Pues tenemos un documento justamente con criterios para hacer esa identificación que ya está disponible en línea, que les voy a pasar por aquí la liga para que ustedes puedan bajarlo, leerlo, revisarlo, pero también queremos impactar los estándares de competencia. Entonces ahorita estamos haciendo un análisis a nivel regulatorio. Estos estándares de competencia, pues ustedes saben quizás que van del 4 al 2, 4, 6. Queremos que esté ahorita en el 4, pero quizás nos vamos al 6. Queremos que obviamente sea masivo, que pueda ayudar con estos elementos de criterios para que puedan las MIPIMES hacer esta parte de la transición, pero también estamos identificando ya currículas específicas para poder impactarlas también, ¿no? Entonces, queremos ir generando todo esto al mismo tiempo. Estamos haciendo también un estudio de market sizing a nivel nacional que vamos a comenzar a hacer con la Alianza de Inversión de Impacto para poder movilizar estos recursos que tienen algunos actores financieros que pueden, digamos, puentearse de manera directa a financiar ciertas actividades en lo que denominamos pago por resultados, por ejemplo, de algunas iniciativas también de MIPIMES, o a través de sociedades concretas o a través de capital de riesgo. Entonces, estamos justamente buscando atender este tipo de situaciones para que pueda haber recursos para el cambio, porque si no, seguimos hablando, digamos, en el aire, porque les podemos decir, bueno, podemos hacer la transición, pero no necesariamente recursos, y necesitamos generar a nivel nacional un fondo de transición, que el día de hoy no tenemos. La Unión Europea tiene un fondo de transición. Sudáfrica tiene un fondo de transición que está recibiendo apoyo de un montón de países y de un montón de dinero. Indonesia tiene un fondo de transición. Nosotros no tenemos un fondo de transición. Entonces, es algo que tenemos que ir construyendo entre todos para que podamos. Somos un país privilegiado, somos un país megadiverso, somos un país que tiene acceso al océano Atlántico, al Pacífico, que tenemos unos golfos maravillosos, que tenemos el Mar Caribe, pero pues toda esta capital natural también implica muchos riesgos asociados al clima, ¿no? Entonces, si no hacemos esa transición, después vamos a tener costos muy elevados. ¿La que sigue? Y bueno, aquí les dejo mis datos. He visto que hay varias preguntas ahí en el chat. Ojalá y pueda contestar algunas. Si no, pues ahí me pueden encontrar en X y en LinkedIn, donde también, digamos, fuera de este espacio, que agradezco mucho, pues podemos seguir con la charla, ¿no? Muchísimas gracias, Jessica. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Pues, no sé, a veces ocuparíamos pensar que tendría que ser de 2 horas, ¿no? Para poder entrar en los temas, porque hay unos que nos dejaste por ahí impactados, en donde, en donde pensamos que los modelos de negocio, los exitosos modelos de negocio están financiados, pues, en no reconocer las externalidades. O sea, estamos siendo este, nuestras utilidades están basadas en que alguien más está pagando las pérdidas en cuestiones de medio ambiente. Yo no sé, o sea, a lo mejor impuestos, otros instrumentos económicos,
el gobierno como comprador, ¿no? Al momento de hacer licitaciones, pues no se puede ser todo precio a precio, no todo es precio, o sea, habría que tener valoraciones en que sean productos amigables con el medio ambiente, que tengan un compromiso social, que tengan impacto en las, no sé, ¿no? O sea, no solo puede ser a precio, yo creo que tienen que modificar a lo mejor las estructuras hasta de licitación, que el gobierno es el comprador número uno, pues que existiera una ventaja competitiva para estos negocios verdes. Y nosotros como, perdón, sí, dime. No, es que justamente parte del trabajo que estamos haciendo, ya tenemos por ahí un estudio que se está terminando, que se está haciendo a nivel nacional y a nivel de algunos estados, no de todos, aquí sí, no solamente es el Bajío, para poder hacer una modificación dentro de los sistemas de adquisiciones gubernamentales a nivel de estados y también a nivel nacional, para justamente generar este espacio favorable, para que haya una ventaja competitiva, porque si no, obviamente, o sea, bueno, digo, Keynes hablaba de la mano invisible del mercado, pero en realidad el gobierno es una mano muy visible del mercado que sí puede dar cierta orientación y dar, digamos, todos los gobiernos, digamos, no solo el federal, pero los estados, una gran parte de las compras que hacen, pues se pueden enfocar a tener precios preferenciales o tener puntos de valoración, digamos, por encima de una propuesta similar, si está acreditado que sea producto de un negocio verde regenerativo. Eso justamente para el Bajío ahora tenemos que volver a hacer, digamos, el acuerdo, porque teníamos un memorando de entendimiento que ya terminó entre la ANAE, que es la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales, la AMSDE, que es la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico de México, y con Canaco Servitur. Y justamente la idea era poder llegar, pero pues obviamente nos ganamos las elecciones, a poder hacer esos ajustes que pudieran dar esa ventaja competitiva, porque también está el tema de los impuestos. Muchos estados en el país ya tienen impuestos verdes, pero se tienen que mejorar, porque si no van a afectar la productividad de los negocios y no se va a hacer la reinversión en los pasivos ambientales. Entonces, es algo que también ya está identificado, está platicado con algunos estados y creo que hacia allá justamente vamos a comenzar a movernos porque estamos identificando esto que mencionas. O sea, sabemos qué es lo que está pasando, pero como ya lo sabemos, pues tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, ahorita estamos dando sus primeros pasos que yo espero que ahora que ya pase toda la efervescencia electoral, podamos sentarnos con los nuevos actores institucionales y poder seguir con esta ruta, porque si no, nos van a ahorcar los impuestos, no vamos a tener una mano de mercado que nos ayude a poder hacer este tránsito y de nada va a servir que tú seas verde si nadie más lo es y le siguen comprando más al que más daña, ¿no? Sí, ahí es en Disculpa, doctor. donde este ¿Puedo valor, hacer pregunta? permítame, vamos voy a leer las preguntas que están ahí en el chat para que no se nos haga poquito aquí un relajo, si me permite, por favor, ¿sí? Me mencionabas este, el valor adicional a ser verde, ¿no? En donde no se nos perdone, no se nos pierda, perdón, el greenwashing, ¿no? Que existe y el que uno como consumidor decida, pues, patrocinar, comprar, hospedarse cuando va a un hotel, a uno que tenga políticas ambientales, que haga las cosas bien. Uno como consumidor también tendría que empezar a hacer elecciones de mejor manera. Si quiere la pregunta que iban a comentar, si me la ponen aquí en el chat para que si no se nos va a hacer por ahí un relajo con los micrófonos. Voy a leer algunas. Yo me imagino que tú tienes acceso a las preguntas ahí, Alejandro. Ajá, Voy a leer sí. unas. Ajá. María Consuelo Dueñas dice, los materiales y estructuras de las energías renovables son también contaminantes después de su vida útil. Es una pregunta. Dice Mario Ciprián, dice que ha hecho AIGA en México, AIGA en México y en el mundo, y desde cuándo y cómo se relacionan con los gobiernos, por ejemplo, con la 4T, hay facilidades. ¿Cómo se identifican las MPymes? Esa creo que ya la contestaste. Dice por ahí, ¿qué pasa cuando enfrentan los que quieren poner las megagranjas porcinas en Yucatán? Sabemos que contaminan, pero la gente del pueblo no tiene dinero, no puede pagar los costos ni sabe lo complicado.
por ahí. Voy a leer Bueno, una. Ajá, sí, si quieres, empiezo con va, estas. va. Ujú. Una, para el tema de energías renovables, sí hay circularidad en la mayor parte de, por ejemplo, en materiales para granjas solares. Digamos, porque tenemos, o sea, tenemos la eólica, que la onshore, la offshore, y tenemos en la parte de solar, la energía solar, digamos, tradicional de fotoceldas y la solar térmica. Entonces, actualmente se están ya muchos de estos materiales, antes sí era un problema con la anterior generación, sobre todo en el tema de las fotoceldas. El día de hoy prácticamente son reutilizables los componentes en más del 50%. Siempre hay desechos, pero estos desechos ya no tienen el grado de afectación que se tenía antes y la tendencia es que no solamente este tipo de materiales asociados a la producción de energía, sino los materiales asociados a la construcción, porque creo que también mencionaste el tema de la construcción, tengan y tiendan a ser modulares. Ahorita, por ejemplo, en 2019, la Unión Europea publicó el nuevo Pacto Verde Europeo y en 2021 salieron los lineamientos de construcción modular. Es decir, por ejemplo, ahorita en Europa, si ustedes van a hacer un edificio nuevo público o se va a hacer una carretera, etcétera, todos los materiales que usen deben de cumplir ciertos requerimientos ambientales, pero además tienen que ser modulares, es decir, la previsión de su ciclo de vida hasta el reuso en otra actividad tiene que estar contemplada, probada y certificada desde el inicio. Y lo que está sucediendo, que es chistosísimo, es que muchas de las cosas se están construyendo ya como Legos, ¿no? Porque eso hace que después de un cierto periodo de vida útil, por ejemplo, de un edificio, lo puedas desarmar y ocuparlo, por ejemplo, para hacer parte de la infraestructura en carreteras o en calles en las ciudades, ¿no? Entonces, toda esta parte, ya hay lugares del mundo donde está llevando a cabo. Aquí en México, obviamente, todavía no lo tenemos, pero es parte de lo que va a venir. Entonces, ahorita inclusive ya hay el lugar que tiene la mejor ley de economía circular ahorita al menos es la Ciudad de México. Y por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con base en esa ley, dentro de poco, ya se van a tener que hacer este tipo de consideraciones en las construcciones. Ya hay dos nuevas empresas que tienen únicamente ese enfoque, que es el enfoque de ciclo de vida de materiales para construcción y que justamente están esperando ya nada más el reglamento que se acabe de afinar y ver cuáles van a ser los programas de fomento que va a tener el gobierno. Porque hay otra cosa, por ejemplo, que también se está haciendo el día de hoy y tiene que ver con que antes los materiales no eran tan reciclables, que es el tema, también se está haciendo aquí afuera de la ciudad, que es el tema de minería urbana, que literalmente es meter, imagínense una mina, así con los camionzotes y todo eso, pero se hace en los basureros, en estos monstruos enormes que tenemos, justamente para hacer la recuperación de materiales raros y de oro y de componentes electrónicos. Entonces, eso también está siendo una área de negocio interesante. Hay una empresa que conozco también aquí que ya está haciendo eso. Todo su modelo de negocio se basa en eso. Entonces, sí estamos caminando hacia allá. El tema de las granjas porcícolas es bien complicado allá en Yucatán. Lo conozco muy bien porque doy clases en dos universidades allá en Yucatán y ha salido muchas veces, ¿no? Hay posiciones muy encontradas, conozco muy bien la zona, tanto a las comunidades como a la empresa, y creo que se ha llegado como a un impasse muy complicado en la discusión. Ya no hay muchos oídos para las soluciones porque el conflicto está muy, muy arraigado. Lo que sí es cierto es que durante muchos años Yucatán fue el primer productor de carne de puerco a nivel nacional y la otra realidad es que Yucatán es una piedra pómez gigante. Entonces, todo lo que pongan arriba se va a infiltrar hacia los cenotes y hacia el sistema kárstico de agua que hay allá en toda la región peninsular, no solamente en Yucatán. Entonces, ¿qué es lo que había pasado durante todo este tiempo? Pues normalmente mucha de la producción que se da en las comunidades mayas se hace en traspatio. Entonces, obviamente no hay la posibilidad de poder hacer un tratamiento adecuado de las excretas, sobre todo de los puercos, y que además es metano, que es obviamente un catalizador del tema climático, y que el día de hoy, por ejemplo, ustedes pueden ver, hay
un nuevo satélite a nivel internacional que está tomando imágenes térmicas y que se están calibrando las emisiones de metano de todo el planeta. Y hay países, eso nos va a afectar mucho a nosotros, porque nosotros en México reportamos muy poco metano y la verdad es que se produce un chorro. Y ahí a través de una imagen térmica se puede ver la cantidad de metano que va subiendo a la atmósfera, ¿no? Entonces, eso nos va a pegar en algún momento. Y el tema de las granjas grandes es que en teoría pueden hacer un mejor tratamiento de las excretas a través de biodigestores y cosas por el estilo. Pero un proyecto de ese tamaño y de esa magnitud en una zona indígena requiere de muchos acuerdos para poder hacerse de manera efectiva. Entonces creo que ahí falló el proceso. Y ahorita, aunque hay soluciones para las dos partes, es muy difícil sentarlos a dialogar, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Creo que quizás en otro momento, a lo mejor con este otro gobierno, tanto el federal como del estado, se puede tener mejores condiciones de diálogo y que sea de beneficio mutuo, no para la empresa y para las comunidades, sino para el sistema kárstico de agua, porque de ahí toma agua una muy buena parte de la gente que vive en la península de Yucatán. Gracias, Alejandro. Por ahí la persona que había tomado el micrófono fue la que hizo esta última Ujú, pregunta de cómo hacer Green Globes, ¿no? Miren, por ahí te ujú. están invitando a Nayarit, creo que también por ahí. Y tenemos uno más, ¿cómo nos sumamos a esta iniciativa? Dice Juan Manuel Gallegos, ¿no? Creo que Pues a por ahí ver, son, ajá. bueno, antes de Ujú. responder la de Nayarit, vi aquí el dato del gasto de medio ambiente, se refiere a todo, se llama ramo 16 en el presupuesto de egresos de la Federación, y es Semarnat, Profepa, CONAM, CONAGUA, el INTA, INEC, CONAVIO. Es todo el sector ambiental, es esa cantidad de dinero lo que recibe, no menos del 0.1%. Y todo lo demás está en el sistema de cuentas económicas y ecológicas del INEGI. Si ustedes se meten al INEGI, lo buscan con ese nombre, ahí les va a aparecer un resumen. Lo divide en dos, que es agotamiento, como les decía, y ya prácticamente degradación, ¿no? Entonces, hay valores terribles, digo, ahí pueden ver por bosques, agua, etcétera, ¿no? Somos uno de los pocos países que desde el año 1994 se ha venido sacando este valor, se ha venido ponderando, porque cada vez hay más información, pero ahorita pues está en una ponderación bastante interesante. Y digamos, pues nosotros no ni destinamos ni al, si sumamos lo que destinamos a la educación y salud, a lo mejor andamos por ahí por el 7% del PIB, pero pues es muy poco, ¿no? Por ejemplo, si ustedes analizan el tema de turismo, el turismo en México antes de la pandemia generaba el 7.8% del Producto Interno Bruto, perdón, 8.5% del Producto Interno Bruto del país era el turismo y todas sus cadenas de valor, toda la industria turística. La industria de los combustibles fósiles, o sea, Pemex, CFE, ciclo combinado, etcétera, generaba 7.8% del PIB. O sea, solo el turismo generaba un punto porcentual más del PIB que los combustibles fósiles para el país. Y en ese entonces, la Secretaría de Turismo tenía un presupuesto aproximadamente, según yo, como de 7,000 millones de pesos. Es nada. O sea, imagínense cómo con nada, y porque todo lo demás era valor agregado del sector privado, podías tener casi 10 puntos porcentuales del PIB. De hecho, hoy estamos casi llegando a los dos dígitos, solo en el turismo. Mientras que en la parte de combustibles fósiles cada vez perdemos más y más y más y más, ¿no? Sin embargo, el presupuesto de egresos sigue invirtiendo en combustibles fósiles, y hoy la Secretaría de Turismo, para las mismas actividades que hace, tiene un presupuesto mucho menor, ¿no? Entonces, son áreas estratégicas de la economía que además mueven muchas más cosas, y ahí es donde tenemos que centrar mucho nuestra atención para que esto pueda pasar. Nayarit, encantado de la vida. De hecho, sí tengo que ir a Nayarit en algún momento, y sabemos que tanto Nayarit como Colima están todavía con grandes desafíos en la parte de biodiversidad y de clima. De hecho, hoy tuvimos aquí en la oficina la visita de las autoridades de Aguascalientes, justamente porque estamos ayudándolos a hacer instrumentos de política pública, porque también requieren de mucho apoyo. Entonces, si hay la oportunidad, pues
encantado de la vida, vamos para allá y sí tengo que reunirme con la gente de la Secretaría de Medio Ambiente y de Desarrollo Económico de ahí de Nayarit, ¿no? Veo que también había una pregunta del tema de las incubadoras. El día de hoy, si ustedes, nosotros en algún momento, digamos, nosotros no estamos ahorita enfocados en el tema de incubación o de startups o fintech, pero tenemos un proyecto en la oficina que se llama Catalyst 5.0, que si lo buscan en internet ahí lo van a encontrar. Y este proyecto de Catalyst está enfocado a hacer financiamiento y escalabilidad desde las ideas hasta las propuestas. Entonces se hacen constantemente climatons, que son estos hackatones que se llevan a cabo, y se comienzan a hacer las ideas, se comienzan a llevar a cabo. Y igualmente este año, la Alianza Climática, que es otro proyecto de la oficina de GIZ, va a ser un think tank, que es va a ser una feria de financiamiento para poder presentarle a agentes financiadores iniciativas que se registren y que tengan efectos positivos al medio ambiente. Entonces, todo esto lo estamos constantemente posteando en las redes, pues algo que va a pasar a finales de año, y que bueno, ahí pueden ser puenteos importantes. Han pasado diferentes cosas. Antes teníamos un Fondo Nacional del Emprendedor, había una ley de emprendimiento y sí había un programa muy bien establecido y estructurado. Yo conozco gente que llevaron inclusive casi 10 años el proceso de la incubación de su negocio y que el día de hoy sigue vivo. Y son en realidad micros, ni siquiera son pymes. Entonces, pues había distinto tipo de oportunidades. El enfoque ahora cambió. Quizás nos estamos ya dando cuenta después de este ciclo que hay algunas cosas que hay que ajustar. Y justamente por eso nosotros desde la cooperación internacional estamos buscando que haya cada vez más ese tipo de espacios donde agentes financiadores pueden llegar directamente a apoyar este tipo de ideas si están en proceso de incubación o si están en etapa de escalabilidad. Nosotros específicamente queremos apoyar a los negocios que ya están funcionando, pero no por eso hay otros programas que apoyan a todos los demás negocios. Entonces será cosa de que sigamos ahí. Igual puedes seguir las redes de la agencia de la GIZ, y constantemente estamos publicando este tipo de oportunidades, ¿no? ¿Cómo se pueden sumar a la iniciativa que también estoy leyendo aquí? Pues en realidad, si ustedes nos dicen en dónde están, si nos mandan un correo electrónico, en caso de que nosotros no, digamos que ahorita son estos estados del Bajío los que inicialmente estamos trabajando esta iniciativa en particular, pero hay muchos otros proyectos de la oficina que están trabajando en diferentes áreas. Tenemos proyectos trabajando directamente en áreas naturales protegidas, también con unidades de negocio. Tenemos proyectos como la Alianza Climática que ellos trabajan en todo el país. Entonces, por ejemplo, ellos están trabajando en Río Lagartos, allá en Yucatán, instalando una fábrica de hielo solar, por ejemplo, y que también lo van a hacer acá en Puerto Peñasco con pescadores, con iniciativas. O sea, tenemos cosas muy variadas y muy amplias y muchas veces, si no se incrusta en nuestra iniciativa, puede haber alguna otra iniciativa en la que se puede incrustar y por ahí, pues pueden contactarnos, ¿no? El problema del lirio en Veracruz el problema del lirio es un problema de todo el país, es una especie exótica invasora y en la mayor parte de cuerpos de agua del país está presente y es un problema enorme. ¿Por qué? Porque la ley inclusive dice, y es un problema que tenemos también con el sargazo, que las especies exóticas invasoras no deberían ser sujetas de aprovechamiento, porque quiere decir que entonces necesitas que estén presentes para poder hacer verdaderamente un aprovechamiento a largo plazo. Y lo mejor que puedes hacer es no tenerlas. Pero yo he visto muchos estudios y muchos son sujetos a discusión y a mucha polémica, porque me tocó ver un caso específico en donde utilizaron glifosfato para matar el lirio en un cuerpo de agua que estaba terrible, con drones, y el acompañamiento lo dio una universidad durante 3 años. Se hicieron estudios para ver los efectos cancerígenos potenciales del glifosfato
en los peces, porque estaban sujetos a aprovechamiento, es decir, la decisión la tomó la gente misma de la laguna porque vivían de la pesca y ya no había peces y los pocos que había pues, eran muy chiquitos. Entonces ellos tomaron esa decisión, ellos lo hicieron. La universidad, digamos, acompañó con el tema de los estudios y lo que encontraron es que sí, en efecto, pues era normal, pues obvio el glifosfato mató de manera muy eficiente el lirio. Eh, y la parte interesante es que al menos hicieron análisis durante 3 años en los peces y en ningún caso se detectó ningún tipo de bioacumulación de ningún elemento del glifosfato dentro de agallas, músculos, hueso y piel de los peces. Entonces, pues es muy polémico porque obviamente está sujeto el uso del glifosfato en muchos países al principio precautorio, es decir, no está demostrado que genera cáncer, científicamente hablando, pero tampoco está demostrado que no lo hace. Entonces, pues se utiliza el principio precautorio y se deja de utilizar. En México, este gobierno actual estuvo muy firme en contra del uso del glifosfato. De todos modos, la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, con el TEMEC, ahí venía una cláusula que hasta 2024 se podía seguir utilizando y que se iba a dejar de utilizar gradualmente. Entonces, era más bien un tema político, pero pues está muy sujeto a discusión. Yo he visto los documentales también, conozco mucha gente que está en contra del glifosato, pero muchos de los documentales, y por eso es que a nivel mundial no hay un estudio concluyente, se refiere al mal uso del glifosfato, ¿no? Entonces, hay que tratar de ver qué es lo que se puede hacer específicamente con el tema del lirio, porque ahora no solo es el lirio, también tenemos un problema de plagas forestales, que seguramente en casi todas las ciudades del país también existe, que son estas plagas que matan a final de cuentas a los árboles urbanos. Y eso pues es un problema bastante serio y no tenemos ahorita a nivel federal las capacidades para poder tratar ninguno de los dos temas y a nivel de los estados muchísimo menos, ¿no? Entonces es algo que hay que ver cómo atenderlo, pero esa es una gran oportunidad de negocios, porque por ejemplo, el tema de estas plagas de árboles y sucede igual con el lirio. Yo conozco 3 centros de investigación que son CECITEX, o sea, no crean que son así el gran centro de la UNAM, que están haciendo estudios con hongos para hacer control de este tipo de plagas. Y eso en el momento que resulte va a ser un gran negocio, porque los hongos pueden ser controladores biológicos excelentes sin generar ninguna afectación ni al hospedero, o sea, la planta o el agua o la fauna o flora que está alrededor, ni a nosotros. Entonces, pues hay que ver también todas estas cosas como grandes oportunidades para poder tener alguna incidencia. En Guanajuato me tocó conocer a una persona que hizo biotanques de combustible con lirio. Entonces comenzó a hacer biocombustibles y todas las cocinas, como unas 8 cocinas de alrededor de una de las lagunas de allá del estado, se cocinaba con el lirio de ahí. Y ese modelo del horno y de la eficiencia que logró con el lirio, prácticamente apuntaban a que, digamos, no era la dependencia del lirio, sino de la biomasa. Entonces, por ejemplo, este chavo ganó un premio también, se fue a Italia y ahorita la última vez que hablé con él ya estaba pensando en digamos, en una planta generadora de biocombustibles alimentada con biomasa, pero no de estos biocombustibles que están hechos con maíz o sino no, con rastrojo, pues. Entonces, esa pues obvia es una gran oportunidad también. Entonces, cada uno de los desafíos que se nos presentan son enormes oportunidades, nada más depende de los lentes con los que deseamos verlos, ¿no? Gracias, gracias Alejandro. Por ahí se quedan las preguntas que quedaron ahí pendientes, por ahí piden tus datos. Me imagino que ahí en la última lámina estaban, si no, nosotros se los podemos hacer llegar. Agradecerte tu disposición para estar aquí con nosotros una vez más en este desarrollo, en este seminario permanente para el desarrollo sustentable. Este, Quedan todavía muchas aristas y puntitos. Yo creo que
complejidad de la que hablábamos, multidimensional, multifactorial, esperaríamos poderla poner en una complejidad funcional como lo pusiste en tu diapositiva y, y empezar a modificarnos los ojos, a movernos nuestra estructura mental para poder atender estos desafíos que no están en 20 años, sino están para hoy de mejor manera. Y para todos nuestros que nos acompañaron hoy, el día de seminario, el próximo miércoles, tenemos al ingeniero Esteban, subdirector de Verificación e Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras de la Profepa, para hablar del acuerdo de clasificación de codificación de mercancías reguladas por la Comisión Intersectorial. Todos estos temas variados de un tema a otro es con la finalidad de construir ciudadanía ambiental. Les agradecemos mucho y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, Alejandro. No, muchas gracias a ustedes. Salúdame por favor ahí a Carmelo, que pues ya no lo pudimos ver, pero un gran abrazo también por allá y gracias por la invitación. Claro que sí, se comunicará contigo, ¿eh? Gracias. Te esperamos la próxima semana con un episodio más del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable.